En este vídeo te traigo la Hero 11 contra la Insta360 One R y RS. Y quiero que te lleves también la visión de qué es lo que podría hacer el sensor más económico, que es el 4K Boost en estos casos de la RS, y lo que podemos conseguir con un pedazo de sensor de 1 pulgada como es el codesarrollado con Leica. Dos sensores muy diferentes también en cuanto a su precio, pero que quiero verlos comparados con la GoPro y que veamos esas ciertas diferencias. A lo largo de esta comparativa vas a ver pruebas tan locas como estas y vamos a ver cuál de las dos es mejor según qué situaciones y también según lo que vayas a grabar con cada una de ellas, que también es importante, ¿no? Fíjate qué cosas más locas se pueden conseguir con una pequeña cámara de acción que apenas pesa 150 gramos. Ya te lo he contado justamente hace unos instantes. Hablando del peso, la GoPro Hero 11 cuenta con un peso de 154 gramos, cosa que la One RS tiene nada más que un peso de 125 gramos en su sensor 4K Boost, pero si queremos montar el sensor de 1 pulgada sí que subimos a los 158 gramos. Una diferencia que más bien se nota poco, apenas te diría que nada, pero que evidentemente está ahí. También en cuanto al tamaño, son bastante similares y la diferencia pues no es demasiado notoria. Sí que es cierto que en el momento en el que la Insta360 la colocamos dentro de una carcasa o le cambiamos la batería, sabes que la Insta360 es un sistema modular y podemos ponerle baterías mucho más tochas, mucho más grandes, pues la verdad es que la diferencia pues es mucho más notoria y sí que es cierto pues que el tamaño se hace más grande, pero la diferencia no hay demasiada en ese sentido. Si hablamos de las pantallas, GoPro cuenta con dos pantallas, la trasera táctil de 2,2 pulgadas y una frontal más o menos de 1 pulgada que no es táctil. La Insta360 en cambio cuenta con una pantalla de 1,3 pulgadas que puedes colocar en la posición que quieras, tanto frontal como trasera, pero solamente cuenta con una pantalla táctil tanto en One R como en One RS. Ambos cuerpos son exactamente iguales. Si hablamos del soporte universal para cámaras de acción, en el caso de la GoPro, estas dos patitas las esconde en el propio cuerpo, cosa que la Insta360 tenemos que incorporarla en la carcasa que viene incluida, que ya aparecen esas dos patitas por ahí, o incluso apostar por una batería superior como la Boosted Battery, que en este caso ocurre exactamente igual que con la GoPro, las esconde en el propio cuerpo. Utiliza la batería que más consideres oportuna, pero el hecho de poder sacar y meter dentro de la carcasa, pues en el caso de la One RS, la carcasa, ya digo, se hace muy cómoda para dejar posicionado en un sitio, sacas la cámara, modificas lo que necesitas, cambias de módulo, conviertes la cámara, cambias la batería, cambias la SD o lo que sea y vuelves a poner en la carcasa. Cosa que la GoPro pues tienes que estar siempre soltando y apretando esos tornillos. Puede ser un poquitín más incómodo. En este caso tengo que darle un punto positivo a ambas cámaras. Sí que es cierto que el tema de tener dos pantallas para la GoPro me parece una genialidad y una pantalla súper grande, como es el caso que tiene en su pantalla trasera, pues la hacen súper funcional. Pero el caso de la modularidad, de poder cambiar la pantalla adelante, atrás, tener la táctil adelante, tener la táctil atrás, poder cambiar de módulo, pues ese tipo de funciones en una One R y One RS la verdad es que me gana un montón más que el propio cuerpo sellado que la GoPro. Así que va a ser un puntito positivo para ambas porque pienso que esos dos apartados merecen ser recompensados. Si hablamos de la batería, en cuanto a los datos técnicos, ¿qué capacidad cuentan las baterías de serie de la GoPro Hero 11, es Enduro Battery, y la nueva batería para la Insta360 One RS, la batería roja de siempre? Pues los datos no mienten. La GoPro cuenta con una mayor capacidad de batería, 1720 mAh versus los 1445 mAh, cosa que traducidos a la capacidad real que cuentan 6,62 vatios hora para la GoPro y solo 5,56 vatios hora en el caso de la Insta360. Que incluso si lo comparamos con la One R tenemos menos porque son 1190 mAh, o incluso si ponemos la Boosted Battery tenemos todavía más batería. Como ves, el tema de la modularidad hace que tengamos posibilidades por doquier en esta cámara en particular. Pero bueno, hablando de lo importante, y nos vamos a quedar con esa batería roja de la One RS, la GoPro grabando a máxima resolución, es decir, 5,3K 30 o 60 fotogramas por segundo, apenas da 30, 35, 40 minutos de batería. Sí que es cierto que si lo bajamos a 4K pues es capaz de grabar algo más, pero me compro estas cámaras para poder grabar a esa resolución.
si no, pues a lo mejor optaría por otras. Ahí lo dejo, ¿no? Cosa que la Insta360, grabando a su máxima resolución, que es 4K 30 o 4K 60, es capaz de estirarlo hasta 1 hora y media de batería. Ya te has dado cuenta, tenemos menos capacidad, pero al ser más eficiente, evidentemente tenemos una mayor duración de batería, cosa que la GoPro pues no es el caso. Y esto pues es un punto positivo para la Insta360 One RS. Que incluso, es más, podemos potenciarlo hasta casi las 3 horas, 2 horas y media, 2 horas 20 más o menos, con la Boosted Battery incorporada en esta cámara en particular, la One RS. Cosa que la GoPro, al no tener más baterías que la que tiene en sí, pues lo único que podemos hacer es conectarla a través de su puerto USB-C, alterando lo que es el diseño y quitándole la puerta lateral, pues una power bank, un cable USB-C para poder cargarlas. En este caso es un punto indiscutible para mí, la duración de la batería tiene que ser óptima, tiene que ser correcta, y la Insta360 en cualquiera de los casos, ya sea con la batería de serie o con la batería más ampliada, se lleva el punto positivo. Hablando de la resolución máxima, la capacidad que tienen estas cámaras de poder sacar pues, toda la chicha, todo lo posible, ¿no? En el caso de la GoPro Hero 11 contamos con 5,3K hasta 30 o 60 fotogramas por segundo, según nosotros queramos. En el caso de la Insta360, contando con el módulo 4K normal y corriente, tenemos 4K 30 o 4K 60. Hablaremos de los precios después, porque estamos hablando de que esta, concretamente la One RS con el 4K Boost, es la cámara más económica de acción que puedes comprar ahora mismo de todas las que existen y que realmente merecen la pena. Pero si el dinero no es un problema y queremos la máxima capacidad, ese sensor de Leica es capaz también de llegar a 5,3K, en este caso hasta 30 fotogramas por segundo. Sí que es cierto que esa máxima resolución en la GoPro destaca un montón, pero hay una cosa que también incorpora esta nueva GoPro Hero 11 que no contaban las versiones anteriores, que son los dos nuevos ángulos de visión mega extremos, que no son un punto positivo, sino todo lo contrario, es completamente negativo. Tenemos más ángulo de visión, sí, pero ¿a qué precio? Esa es la pregunta que yo realmente me hago. Tenemos demasiadas deformaciones, concretamente en el Hyperview. No le he encontrado de momento un uso que me guste. Si te la pones enfocándote a ti, te acercas a un extremo, va a deformarte la cabeza. Si la pones mirando hacia el recorrido, por ejemplo, que estamos haciendo ahora mismo en el circuito, vas a ver cómo deforma incluso los laterales, algo bastante raro, que imagino que corregirán, o al menos deberían, en esta cámara con una futura actualización de software. En el caso de la Insta360, tanto en el Leica como en el 4K, pues no son tan angulares o tenemos una angulación tan extrema como en el caso de la GoPro, pero tenemos un plano pues, más útil, más real, más perfecto. Y si queremos ese angular, pues en el caso de Insta360 contamos con los sensores de 360 grados que podemos conseguir un angular a una única lente, sin más, tan loco como por ejemplo estás viendo ahora, y sin deformaciones tan extrañas y sin deformaciones tan raras como en el caso ocurre con la GoPro. Ya digo, espero que puedan mejorarlo, porque esto ha sido un punto bastante negativo para la GoPro y que no me ha gustado encontrarme. Conseguíamos incluso mejores resultados con el Max Lens que le podemos poner a la propia GoPro, aunque perdamos esa resolución que baja por debajo del 4K, concretamente a 2,7K 60 fotogramas por segundo. Casi lo prefiero a tener esas deformaciones tan extremas en la lente. Ambas cámaras se ven espectacularmente bien a luz de día. Sí que es cierto que te tengo que decir un pequeño defecto que tiene el sensor de 1 pulgada de Leica, y es que a menos de 60-50 centímetros no es capaz de enfocar y aparecerá ligeramente desenfocado. Entonces, para cosas de tipo vlog tenemos que alargar bien la mano si no queremos aparecer nosotros desenfocados y el fondo perfectamente enfocado. Ninguna cámara de acción cuenta con motores de enfoque, y este sensor de 1 pulgada vas a ver que tiene muchas cosas buenas, pero esa es su defecto más grande y que evidentemente tienes que saber. La GoPro cuenta con un sensor ultra enano y realmente no tiene estos problemas. Si hablamos de la estabilización, Flow State en el caso de Insta360, tanto para poder hacerlo internamente en la propia cámara si tenemos una One RS, o poder hacerlo externamente con el ordenador o con la aplicación si tenemos una One R, y también la opción configurable dentro de la RS. La GoPro tenemos Hyper Smooth 5.0, solamente se puede hacer internamente en cámara, y según ciertas situaciones, como por ejemplo situaciones nocturnas, pues sí que es cierto que esa potencia extra que nos aporta un ordenador o un móvil van a sacar mejores resultados en estos aspectos. En la calle, en situaciones en las que vayamos andando, vayamos disfrutando, no lo vas a notar en absoluto, pero ya digo, si son situaciones comprometidas de luz, sí que es cierto que vas a notar que la Insta360 en cualquiera de sus versiones está muy por encima de la propia GoPro.
Y hablando de esas situaciones nocturnas en las que la luz escasea, la calidad de las cámaras de acción, por lo general, en este tipo de situaciones es bastante pésima. Pero en igualdad de condiciones, la One RS con el sensor 4K Boost se posiciona muy por encima de la GoPro. La verdad es que saca bastante más calidad, a pesar de que los sensores son ciertamente similares en cuanto al propio tamaño. Hablamos de que la Insta360 cuenta con un sensor de media pulgada, cosa que la GoPro es de 1/1.9 pulgadas. Ya digo, poca diferencia hay, más que el propio factor forma de ambas cámaras, pero que sorprendentemente la Insta360 lo gestiona muchísimo mejor. Si queremos una calidad profesional o una calidad prácticamente de cine, el sensor de 1 pulgada de Leica aquí no tiene ningún competidor desde 2020 que fue presentado. Es decir, lleva 2 años siendo el rey y probablemente seguirá siéndolo hasta que haya una cámara de acción que pueda batirlo. Bondades que hacen que Insta360 en este aspecto, el caso de la modularidad, se lleve, bajo mi punto de vista, el punto positivo, por una sencilla razón. Contamos con la posibilidad de cambiarle los módulos, comprar los módulos más adelante, comprarlos todos juntos, pero poder tener exactamente las mismas características que la GoPro, a excepción de ese 5,3K 60 fotogramas por segundo, que en Insta360 no contamos con él, pero sí que podemos llegar a esa resolución con una mejor calidad, una mejor estabilización y un mejor trabajo en baja situación. Así que punto positivo para Insta360, aunque ahora mismo te voy a decir que se lo vamos a quitar o le vamos a dar un punto a GoPro, porque esto es un indiscutible. Cámaras lentas. ¿Qué pasa con las cámaras lentas en Insta360? Pues que directamente no existen o que directamente han desaparecido en las últimas actualizaciones. Te cuento en detalle. La GoPro cuenta con 4K 120 fotogramas por segundo o 2,7K a 240 fotogramas por segundo o incluso 5,3K a 60 fotogramas por segundo. Podemos hacer cámaras lentas más extremas. En el caso de la Insta360, ¿qué ocurre? Pues que hace tiempo teníamos 120 fotogramas por segundo en 1080, pero ya no. Contamos con 4K 30 o 60 fotogramas por segundo en ambos sensores o 1080p 30 o 60 fotogramas por segundo, ya digo, en ambos sensores, en el 4K o en el Leica, independientemente de lo que elijas, pero no llegamos a los 120 fotogramas por segundo, al menos yo dentro de las Insta360, y mira que me las conozco bien al detalle, no lo he logrado encontrar. Seguiré mirando a ver si ha sido un pequeño despiste por mi parte, pero en cualquier caso 1080p a día de hoy a 120 fotogramas por segundo no me parece una resolución ni óptima ni unos fotogramas por segundo que estén a la altura. Así que el punto indiscutiblemente va para GoPro, que en este caso, tanto en la Hero 10 del año pasado como en esta Hero 11, lo han hecho muy bien, y ese 4K 120, la verdad es que si vas a hacer cámaras lentas, se agradece un montón. Hablando del sonido, cámaras completamente desnudas, sin accesorios externos, sin accesorios para micros, sin micrófonos, ni nada por el estilo, conforme salen de la propia caja. Tengo una prueba grabada en exteriores y vamos a ver esa prueba A3, en la que quiero que veas la diferencia de 2020 con la One R, cuando fue presentada la One R, a 2022 con estas dos cámaras, la Hero 10 y la One RS, a ver qué tal se escuchan. Vamos a hacer un test de sonido que sea igual para estas dos cámaras y que podamos comprobar realmente si hay cierta diferencia o no hay cierta diferencia. Estamos en un entorno en el que la luz es cambiante. Si te das cuenta, estamos en un interior, hay una leve brisa y vamos ahora a salir al sol, principalmente para ver si hay diferencia. Ninguna de las dos cámaras tiene ningún modificador, ningún micro, ni nada por el estilo, sino que realmente están como vienen en la caja. No hay ninguna cosa extraña, nada externo, sino que simplemente cuando las desempaquetamos, lo que viene incluido es lo que estamos utilizando para hacer esta prueba. También nos estamos moviendo, podemos comprobar realmente la estabilización, podemos comprobar realmente cómo está funcionando todo. Ambas cámaras están configuradas a máximas resoluciones, a 25 fotogramas por segundo, para que sean exactamente iguales en ambos casos. Pero lo más importante de todo no es lo que yo te estoy contando, sino cómo se está escuchando aquello que que estoy diciendo en una y otra cámara. ¿Cuál es la mejor de todas? No sé. Sabemos que a todas se le pueden poner micro de una forma o de otra, pero a fin de cuentas la cámara viene al desnudo, así como la hemos comprado. Así que qué mejor que poder comprobar cómo se está escuchando esto en particular. ¿Esta cámara o esta otra? No sé, dímelo tú.
El sonido es un punto indiscutible que GoPro se lo va a llevar por dos situaciones. Me parece un sonido un poquitín más claro el de la GoPro, aunque seamos sinceros, la mejora existe, principalmente la reducción de viento desde 2020 a 2022 con el cambio de la One R a la One RS. Pero la GoPro desde la Hero 9 incorpora una opción, al menos desde que estoy comprando estas cámaras, ya digo, Hero 9, Hero 10 y en este caso la Hero 11, cuentan con la opción de audio en RAW, audio en crudo. La posibilidad de poder exportar o pedirle a la cámara que exporte un archivo de audio sin comprimir a 48 kHz, 16 bits, es decir, sin comprimir y calidad de cine. Cosa que la Insta360 no podemos hacerlo. Y si quisiéramos bloguear con estas cámaras, pues se hace ciertamente difícil porque tampoco tenemos un accesorio como por ejemplo el Media Mode, que en el caso de la GoPro es un pago extra, pero ya digo, contamos con él para poder grabar un mejor sonido e incluso llevar un micro mejorado e incorporado. Así que punto positivo en el caso de sonido para la GoPro Hero 10, Hero 11, Hero 9. Al fin y al cabo, el Media Mode es exactamente el mismo para estas tres cámaras. Tamaños de sensores. Resolución de fotografía. Quizás el más sencillo de decírtelo son 27 megapíxeles para la GoPro. Y si hablamos de la Insta360, en su versión más económica, la 4K Boost, contamos con 48 megapíxeles. ¡Wow! La verdad es que también son muy aprovechables y tiene ciertas ventajas que vamos a hablar a partir de ahora en esta comparativa. Con el módulo de Leica, apenas 19 megapíxeles y la posibilidad en ambos casos para poder disparar, obviamente en RAW, con la única diferencia de que si vamos a hacer nocturnas, Insta360 nos deja disparar hasta 2 minutos de máxima exposición y GoPro pues está bloqueado como máximo hasta 30 segundos. Por lo tanto, podemos capturar 4 veces más luz con Insta360 que con una GoPro y de ahí también que podamos exprimir mucho más las Insta360 en ese tipo de situaciones. Si nos basamos en simplemente coger los archivos JPG que nos edita la propia cámara y demás, la diferencia es más bien poca. Sí que es cierto que dentro de Insta360 podemos tener la opción de Pure Shot, que es la opción automática que mediante inteligencia artificial nos mejora la fotografía y podemos sacar un poquitín mejor que calidad en esas situaciones, pero no sé, no son cámaras que vaya por ejemplo a aprovechar para hacer fotografías a luz de día, sino para hacer timelapse, hyperlapse y lo que vamos a hablar en las secciones posteriores de esta comparativa. Si tuviera que quedarme con una, me quedaría con Insta360, ese sensor de 48 megapíxeles, concretamente el 4K Boost es el más económico de todos y el que más resolución nos va a permitir poder hacer más recortes, más posibilidades, en definitiva, ese sensor, y ya lo estuve aprovechando desde su lanzamiento en marzo cuando vivía en aquel entonces en Nueva York, así que el punto positivo va a ser para la propia Insta360. Si hablamos de un apartado que no ha hablado nadie dentro de YouTube, nadie le dedica tiempo a este tipo de situaciones y me parece que hay personas que están desaprovechando evidentemente estas cámaras con el precio que tienen y las posibilidades que cuentan. Es el caso de los timelapse, los hyperlapse y los starlapse. Fin y al cabo son lapsos de tiempo que podemos hacer por el día, en movimiento o incluso por la noche. Hablando de la parte más sencilla, los timelapse. En el caso de Insta360 y en el caso de GoPro tenemos la opción de poder hacerlos o en formato vídeo o en formato fotografía, que luego nosotros vamos a editarlo. He escogido el más sencillo de todos, el formato vídeo. Cada uno tiene su nombre, cada uno tiene sus funcionalidades, pero en definitiva trabajan de la misma forma. Dilatan el tiempo de los fotogramas por segundo y son capaces de montarnos un vídeo que apenas dure 10 segunditos con un lapso de tiempo que ha sucedido en una hora. Al atardecer hay poca diferencia, pero en el momento en el que empieza a escasear la luz, tengo que decirte que la GoPro empieza a sufrir. La calidad se merma bastante y también ocurre algo similar y algo parecido en el caso de la Insta360 con el sensor de media pulgada, el 4K Boost, cosa que para este tipo de situaciones pues tenemos la máxima calidad con el sensor de 1 pulgada, así que indiscutiblemente le vamos a dar ese punto positivo al sensor de Leica, por lo tanto Insta360 se lleva este punto positivo. Si todo esto lo hacemos en movimiento, poca diferencia he encontrado entre las diferentes opciones en cuanto a Insta360 o GoPro. El resultado es muy similar y si tengo que buscarle un pero, te diría que el sensor de Leica, en cuanto a la estabilización que hace a posteriori para poder montarnos este hyperlapse, no es tan fino como por ejemplo si lo es el 4K Boost en la misma Insta360 o incluso la Hero 11. Pequeños matices que al fin y al cabo quiero compartirte. Y si grabamos o hacemos fotos en el momento en el que se va por completo toda la luz, ¿qué puede suceder? En el caso de baja luminosidad llevo mucho tiempo amando Insta360 por las situaciones
por los resultados que al fin y al cabo es capaz de conseguir. Aquí ya puedes ver cómo el propio sensor 4K Boost pues capta muchísima más luz con la misma configuración en todas y cada una de las cámaras que la propia GoPro Hero 11. Mismas situaciones, mismas configuraciones, ya digo, la cámara más económica de todas consigue mejores resultados. Pero todo esto podemos darle un plus extra si lo llevamos al sensor de 1 pulgada. Máxima calidad. Y es más, un pequeño detallito que quiero que te fijes. Este cúmulo de estrellas son las Pléyades o las 7 princesas que hablábamos, bueno, hace un año en un vídeo en el que estábamos con un astrofísico haciendo fotografía con el iPhone 13 Pro Max. Te lo voy a dejar por aquí arriba en las cortinitas por si quieres echarle un ojito. Y estuvimos fotografiando este cúmulo de estrellas que bien nos contaba Raúl, que es propio de los meses de octubre y noviembre, más bien del otoño. Bueno, pues mira cómo se ve en una One RS, mira cómo se ve en el sensor de 1 pulgada de Leica y mira cómo ni siquiera lo vemos en la GoPro. Esto obviamente estamos haciendo un recorte exagerado en las cámaras y en todo momento la resolución mínima a la que he grabado para toda la comparativa ha sido 4K. Así que en este caso la GoPro pues me ha decepcionado. Pensaba que iba a conseguir una mejor calidad. Sí que es cierto que la Insta360 con el 4K Boost no tiene sentido lo bien que trabaja, y el sensor de 1 pulgada de Leica lo que no tiene sentido es que desde hace 2 años siga siendo la reina en este tipo de situaciones. Pero es más, tengo cositas mejoradas que podemos hablar. ¿Qué ocurriría si estamos durante 1 hora captando el cielo? Pues que conseguimos este efecto tan chulo que se llaman Star Trails o un recorrido de estrellas, que la propia GoPro estrena un nuevo menú para la Hero 11 exactamente que nos permite hacer esto de forma automática. Tiene ciertas desventajas, es que nos suelta un MP4 sin más imposibilidad de poder editarlo, cosa que la Insta360 tenemos los RAWs, tenemos los JPG, podemos editarlo desde la propia aplicación del móvil y conseguir este resultado, o si quisiéramos poder coger esos RAWs, editarlos y pasarlos por el programa y hacer todo el proceso en manual. Como bien estás viendo, la diferencia entre el 4K Boost y la propia GoPro no hay color. La Insta360 es capaz de captar una barbaridad de estrellas y ya se ve en el propio recorrido, pero todo esto podemos llevarlo incluso más al extremo si cogemos el sensor de 1 pulgada. Ya digo, misma situación, mismas configuraciones, en el mismo momento, y lo único que cambia evidentemente son esos pequeños detalles al fin y al cabo, que es el comportamiento o el procesamiento de la propia cámara. Un pequeño apunte para reafirmar principalmente el apartado que decía antes de la batería, que bajo mi punto de vista es súper importante que estas cámaras tengan batería. Llegamos al sitio para hacer la fotografía nocturna con el 100% de la carga en todas y cada una de las cámaras. La GoPro en apenas 1 hora ha llegado a duras penas a terminar el proceso. Es más, pensábamos que íbamos a tener que interrumpirlo antes de que concluyera, pero acabó prácticamente sin batería. Es más, no nos dio tiempo ni a revisarlo porque la cámara se apagó, cosa que la Insta360 en cualquiera de sus versiones, con la batería roja o con la batería Boosted Battery, o incluso la DJI, que puedes verla por ahí en pantalla, estaban capacitadas para hacer 1 o 2 Starlabs más de la misma duración sin necesidad de baterías externas o soporte externo. Así que eso es un punto positivo. Ya no solo en cuanto a la calidad, que evidentemente se lo va a llevar Insta360 y creo que en este caso sin discusión ninguna, sino también en esa duración de batería, como bien te contaba hace unos minutos. Por último, vamos a concluir con el tema de accesorios rápidamente. Y no quiero entrar demasiado en detalle porque tienes un montón de vídeos dentro del canal. Insta360 tiene una locura de accesorios en su propia web para esta cámara modular. El hecho de que sea modular es que tenemos muchísimas cámaras en una, y prácticamente pagando lo mismo que podríamos tener en una Hero 11, pues conseguir un montón más de posibilidades a la hora de poder trabajar con estas cámaras. También la posibilidad de cambiar en cuanto a sus baterías, de módulos. Bueno, en definitiva, una cámara modular es lo que tiene. En el caso de la GoPro sí contamos con el Media Mode para un mejor sonido, o prácticamente un sonido indiscutible, que en ese caso es la reina. La batería Volta para poder trabajar cómodamente con la poca o escasa batería que tiene esta cámara en particular, y una pequeña antorchita. También la posibilidad de convertir esta cámara en una cámara tremendamente loca con el Max Lens Mode. Bueno, en definitiva, opciones en cuanto a sus accesorios tienen un montón, así que aquí depende de lo que vayas a hacer, vas a elegir una o vas a elegir otra. Pero algo indiscutible son los precios. Los precios en su versión más básica, la GoPro Hero 11, como estás viendo, es más cara en este caso que el propio 4K Boost, que en apenas 420 € utilizando en cualquiera de los dos
casos, en cualquiera de los dos casos, los descuentos que te dejo aquí abajo en la descripción, los cupones, tanto en la GoPro Hero 11 vas a tener descuentos extra y con la Insta360 también. Y en el caso concretamente de Insta360, regalos 100% gratuitos, solo por utilizar los enlaces. Podríamos ampliarlo un poquitín más y tener muchas más opciones en el caso de la Insta360 concretamente. Si queremos el sensor pues de 1 pulgada, sensores 360 de 1 pulgada, pues obviamente sí. Y en función de cuanto más profesional quieras, pues más precio conlleva. Pero bueno, en definitiva, en resumen, ¿con cuál de las dos me quedaría? ¿Con una GoPro Hero 11 o con la Insta360 One R y One RS? La decisión es complicada. Te tengo que decir, la mejor calidad de sonido la tiene la GoPro. Sí, ahí es indiscutible. Y también una mejor pantalla y mucho más cómoda. Pero en cuanto a resolución, en cuanto a capacidades, estabilización, resoluciones, posibilidades en definitiva, con los diferentes módulos, duración de la propia batería o la posibilidad de tener baterías mucho más grandes, la One R y One RS, en mi caso, se convierte en la mejor cámara de todas. Bajo mi punto de vista sigue siendo la reina, pero esto es algo que ya digo, es mi opinión personal que he querido compartir contigo. Me gustaría saber para ti cuál es la mejor cámara de todas, sobre todo cuál le vas a sacar partido. No existe una cámara perfecta o una cámara definitiva de todas, sino la mejor cámara que se adecua a la forma que nosotros queremos aprovecharla. En cualquier caso, ya digo, me gustará saberlo en los comentarios y sobre todo si quieres que te enseñe muchos más trucos y muchas más técnicas de cualquiera de estas dos cámaras. De la One R y One RS llevo un montón de tiempo hablándote, pero de la GoPro ¿te gustarían cositas así más explicadas al detalle? No sé, déjamelo abajo en los comentarios. Te dejo por aquí dos cositas que probablemente te interesen, un vídeo para seguir viendo cositas como estas o incluso la comparativa que subí hace un tiempo de otras dos cámaras de acción ultra potentes o para suscribirte al canal para no perderte todo lo que está por venir. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!